filosofía con el tema Misión del Maestro en el pensamiento de José Vasconcelos ante la nueva escuela mexicana. Tenemos al profesor, al maestro Armando Robles Liceaga, del cual les comparto algo de sus actividades actuales. Maestro en Educación por la Universidad Autónoma de Guadalajara, ingeniero civil por el Instituto Tecnológico de Tijuana, doctorante en Innovación Educativa y Gestión Escolar por la Universidad José Vasconcelos, especialidad en Filosofía de la Ciencia, diplomados en Filosofía de la Educación, Filosofía del Desarrollo Integral de la Persona, Desarrollo del Potencial Humano, entre otros. Coordinador del Grupo Homogéneo de la Educación en Tijuana y miembro de la Sociedad Filosófica José Vasconcelos y de la Federación Nacional de Filósofos. Un aplauso, por favor, para el maestro Armando Robles Liceaga. Muy buenos días a todos los que nos acompañan en este importante congreso, especialmente a los amigos que nos visitan de otros estados de la República a ser partícipes de este gran evento. Es para mí un honor el poder compartir con ustedes pues este tema que considero muy importante, ¿no? Ahora que estamos analizando la vida y obra de este personaje tan ilustre y que, querámoslo o no, pues ha dejado un gran legado en nuestro país. A través de las diferentes ponencias de los compañeros que hemos escuchado, pues nos hemos dado cuenta de ese gran impacto que ha tenido Vasconcelos por medio de su vida y su obra. Yo los invitaría a que no caigamos en una actitud farisaica de buscar los defectos morales de seres humanos como él para poner en duda su legado. Es innegable el gran papel que desempeñó José Vasconcelos en la vida política del país, producto de su formación filosófica, y la prueba más grande de que su convicción fue traducida a obras, pues es su legado de la fundación de la Secretaría de Educación Pública en 1921 y el alcance de su campaña educativa. En tan solo casi 4 años que estuvo al frente de ella, tan importante es su alcance que la obra educativa de Vasconcelos es por antonomasia la escuela mexicana. Pero, ¿qué ha ocurrido desde entonces? 100 años después de su fundación, en el ciclo escolar 2021, entra en vigor la nueva escuela mexicana, materializando la Secretaría de Educación Pública, el Acuerdo Educativo Nacional de 2018. Entre todas las reformas realizadas por el gobierno federal actual, pues la más ambiciosa, la de mayor alcance, es la reforma educativa. El 19 de agosto de 2022 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 140822 de la misma Secretaría de Estado, por el que se establece el Plan de Estudios para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria. Este acuerdo secretarial se publicó acompañado de un anexo con la finalidad de detallar la implementación de este plan para dichos niveles educativos. El Plan de Estudios para Preescolar, Primaria y Secundaria pretende recoger las diferentes opiniones, críticas y propuestas de quienes han participado en su elaboración. Esto ha permitido que desde la Secretaría de Educación Pública se construya una propuesta curricular con una verdadera unidad nacional desde la diversidad de sus grupos, organizaciones, pueblos y sujetos.
Entre los 4 elementos articuladores del plan de estudios, se establece que la comunidad es el núcleo integrador de los procesos de enseñanza y aprendizaje, reconociendo que la escuela y su relación con la sociedad, donde se da el intercambio de saberes, valores, normas, cultura y formas de convivencia comunitaria y nacional. La perspectiva de la nueva escuela mexicana parte del reconocimiento de que en el espacio público y democrático de nuestro país, pues existen diversos sujetos de derecho, como son los niños, los adultos, los jóvenes, hombres y mujeres, pueblos indígenas y afroamericanos, extranjeros, migrantes, personas que asumen diferentes géneros, personas con discapacidades y con aptitudes sobresalientes, todos ellos perteneciendo a variados grupos urbanos y rurales de distintas clases sociales que reclaman una visión plural, incluyente y participativa. La nueva escuela mexicana define a la educación como la base para el desarrollo de las capacidades de una persona y la reconoce como condición fundamental para la construcción de una sociedad democrática. El desarrollo de las capacidades a lo largo de la educación básica favorece la excelencia de los estudiantes. La escuela es considerada como una red compleja de relaciones tejidas en función de las aspiraciones, sentimientos y experiencias de quienes se encuentran en ella, así como de conocimientos y saberes y las diversas formas de organización escolar y extraescolar. La escuela, nos dice, es un espacio donde se articula la unidad nacional desde su diversidad y pueden relacionarse las ciencias, la cultura universal, las culturas ancestrales, las lenguas, los valores, saberes y costumbres. La escuela, remarca, no busca enseñar conocimientos, actitudes y valores para que los estudiantes se adapten a la sociedad, ni tampoco mediante la acción humana, los saberes y principios se vuelven comunes para generar un sujeto colectivo. Respondiendo al cuestionamiento de Paulo Freire, quien invita a establecer una intimidad entre saberes curriculares y experiencia social de los alumnos. La nueva escuela mexicana ve a la escuela como una conquista social, como punto de encuentro de vivencias de la comunidad, a la cual define como el espacio donde los seres humanos viven en común desde la diversidad. Pero escuchen lo que dice aquí. Es en la comunidad donde se construyen relaciones en un marco de desigualdades, diferencias, tensiones y riesgos que exigen la autoprotección de la vida y se llegan a manifestar en reclamos y acciones preventivas para salvaguardarse de amenazas de otros grupos del colectivo. ¿Recuerdan que más arriba el anexo dice que la relación escuela con la comunidad es donde se dan los conocimientos y formas de convivencia? ¿Qué conocimientos pretendo lograr cuando entiendo a la comunidad como un enredijo de diferencias y conflictos? Por otra parte, la nueva escuela mexicana busca establecer la inclusión como eje articulador de carácter decolonial, ya que la lógica colonial opera en nuestra experiencia humana cotidiana. Pensar una educación inclusiva desde la decolonialidad requiere que los estudiantes aprendan a reconocer el valor de la cultura universal junto con el valor de los conocimientos y saberes ancestrales como parte del patrimonio intangible de la humanidad. Quienes han propuesto la nueva escuela mexicana consideran que las anteriores reformas educativas se han sustentado en un modelo patriarcal, colonial
científico eurocéntrico, homofóbico y racista, que sobrevaloriza cualidades convencionalmente atribuidas a los hombres, como la racionalidad analítica, el lenguaje calculador e industrial, donde abundan expresiones como control de calidad, pruebas estandarizadas, competencias, reglamentación y docilidad del estudiante. El plan de estudios deja claro que esta perspectiva educativa es apoyada por las epistemologías del sur, ya que constituyen los conocimientos y criterios para visibilizar a pueblos y grupos sociales que históricamente han sido explotados, oprimidos, excluidos e invisibilizados por el pensamiento colonial. Y cuando el plan de estudios marca la pauta para seguir las epistemologías del sur, está dejando claro cuál es el fundamento filosófico de la nueva escuela mexicana. El diputado local, José Manuel Luque, quien recientemente fuera miembro de la bancada del partido oficial en Sinaloa, afirmó que Paulo Freire es el padrino de esta propuesta educativa. La epistemología es, a grandes rasgos, una rama de la filosofía que se encarga de estudiar la validez del conocimiento científico. Y para esto se remite al estudio de los criterios de verdad que han de dar certeza de dicho conocimiento y permite la formulación del pensamiento crítico. La epistemología, como ciencia filosófica, finca sus raíces en la tradición grecolatina que se ha ido desarrollando a lo largo de más de 23 siglos. Las epistemologías son llamadas del sur para contraponerse a la crítica liberal de la Escuela de Frankfurt. Esta es la epistemología del norte, pero lo que tienen en común ambas epistemologías es contraponerse a los criterios de verdad y certeza que nos han sido heredadas de la cultura europea cristiana y que tienen finalmente su fundamento en los primeros principios gnoseológicos. Se trata ahora de incluir también a los conocimientos y saberes de las culturas ancestrales como criterios de certeza. Mejor dicho, incluir en los contenidos educativos a los saberes ancestrales, aunque no cumplan el rigor racional de los criterios de certeza. Las epistemologías del sur se fundamentan de la ideología marxista y son presentadas como la solución a los problemas sociales de los que adolecen los pueblos americanos, sobre todo las comunidades de raíces indígenas. Es sabido que Paulo Freire adopta las categorías de la ideología marxista y las relaciones de producción, es decir, los conceptos de opresores y oprimidos, para extrapolarlos en el ámbito educativo. El planteamiento que hace es trasladar la relación dialéctica de producción a la relación enseñanza-aprendizaje, profesor-alumno. Para el educador brasileño, la educación literalmente es política. Su pedagogía está basada más en el resentimiento y el odio entre clases sociales. Es una ideología que se autodeclara estar dirigida a la formación de líderes revolucionarios y cuadros políticos integrados por hombres y mujeres radicales. Él nos dice que la politicidad de la educación reclama que los profesores se asuman como seres políticos y no como sabios o técnicos. El profesor debe ser un reaccionario coherente con su postura ideológica. El educador humanista es revolucionario. No puede esperar a que el estudiante se dé cuenta de la realidad de su domesticación.
debe junto con ellos comprometerse a la lucha por su liberación. El educador no dona ni entrega conocimientos. De esta forma, la educación es interpretada como un movimiento o una lucha para la libertad. Para muchos, tal vez, estas ideas puedan ser novedosas o sugestivas, sobre todo para las generaciones surgidas después de la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín, y no comprenden por qué hay voces de alarma ante una doctrina que pretende ser el sinónimo de la justicia social. Si el marxismo se tratara de solo una manera de ver el mundo, de la distribución de la riqueza, no se entendería por qué esta idea, aliada y no enfrentada al capitalismo, ha sido protagonista de primer orden en las dos grandes guerras y apunta a serlo también en una tercera. Es un error reducir al marxismo a una teoría económica en la que se propone que el Estado se adueñe de los medios de producción. Es decir, no solo hay que preocuparse por la instauración de un capitalismo de Estado. El marxismo va más allá que eso. El marxismo es una cosmovisión, es una forma de ver el mundo, es una forma de entender al ser humano y en consecuencia de toda su obra. Es como una religión, pero a la inversa. Ustedes vean por qué el marxismo suele ser difundido no por personas marginadas, sino por intelectuales, pagados muchas veces por el gobierno, por universitarios, muchas veces patrocinados por transnacionales, por políticos, muchas veces bien acomodados en puestos que no quieren soltar, y hasta por influencers. El marxismo es más que un problema de estómagos vacíos, es más bien un problema de almas y mentes vacías. Por eso no están tan mal quienes sostienen que el marxista no odia al burgués, sino que lo envidia, no ama al necesitado, sino que lo utiliza. Paulo Freire adopta la lucha de clases marxista para convertirla en una lucha entre opresores y oprimidos. Sostiene que no terminará este proceso evolutivo de la historia hasta que el oprimido sea consciente del opresor y sea eliminado. Para esto es necesario objetivar al opresor. Hay que hacerlo evidente para que el oprimido sepa de quién se debe defender. Y ya siendo visible, sea atacado con la difamación y hasta la agresión. Lo extraño es que aquí el oprimido, aquí es el seguidor del sistema y el opresor es la oposición. Por eso no se les haga extraño que siempre se utilice el señalamiento de conservador, de colonialista, de clasista, de fifí. Esto es infundir la idea de inferioridad, es infundir la vergüenza en aquel que se oponga al sistema para que nadie se atreva a seguir por la línea contraria y de esa manera eliminar al opositor. Solo por mencionar un ejemplo, en los libros de la SEP para el maestro están sugeridas diversas actividades para que esta objetivación del opresor y la conciencia del oprimido se ejerciten. Eso es ideologización. Un ejemplo de esta ideologización dialéctica, como ejemplo menciono que en una de las lecciones contenidas en los libros de texto se relata el secuestro del empresario Eugenio Garza Sada por la Liga Terrorista 23 de septiembre.
minimizándola como un ajusticiamiento y no como un acto criminal, haciendo ver este hecho como un reclamo justificado del pueblo contra los empresarios. Y este es solo un ejemplo de cómo se emplea la pedagogía del oprimido de Paulo Freire, que en su fondo es ideología marxista y comunista que promueve el odio entre las clases sociales. No es extraño que la doctora Pilar Gonzalo Aispuro, historiadora hispanoamericana, afirme que en la educación pública también hay adoctrinamiento ideológico en tendencias y en partidos, y no solo adoctrinamiento religioso. Y todavía aún más, el artículo 3 de la Constitución establece que la orientación de la educación que imparte el Estado se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia, los fanatismos y los prejuicios. Pero ahora el anexo del Acuerdo 140822 menciona que la ciencia solo es una expresión cultural más, que no es superior a otros sistemas de conocimiento. De tal manera que la ciencia es llamada ahora una expresión occidental, neoliberal y colonizadora. Y resalta la insistencia del plan de estudios de voltear la mirada hacia las epistemologías del sur. Y a esto le llaman la deconstrucción de los valores occidentales y la descolonización. Si le preguntáramos a la Secretaría de Educación Pública ¿por qué fundamenta un modelo educativo tan importante en teorías revolucionarias? La misma Secretaría de Educación Pública responde por medio del mismo anexo al plan de estudios, citando a Nicolás Lenin, que sin teoría revolucionaria no puede haber tampoco movimiento revolucionario. El problema quizás no sea hacer una revolución. El problema es responderse, ¿para qué quieres hacer una revolución? Por muchos años, la palabra revolución ha sido un concepto sagrado, y el que no adoptara este término para designar cualquier movimiento político o cultural, cometía el pecado de convertirse en un antipatriota, en un renegado o en un conservador más. Si quisiéramos que la educación en nuestro país alcance los buenos propósitos que se enlistan en el plan de estudios, que sea el fundamento de un movimiento revolucionario que emancipe a las comunidades y a todos los mexicanos, ¿por qué se tuvo que voltear a mirar a Paulo Freire si aquí en México tenemos a José Vasconcelos? José Vasconcelos encarna la idea y la obra de una verdadera revolución. Su participación en la lucha revolucionaria fue en primera línea. Primero en el Ateneo de la Juventud contra el gobierno de Porfirio Díaz, y luego al lado de personajes como Francisco I. Madero, al inicio de la revolución. Después se le ve conciliando a las distintas fuerzas revolucionarias en la Convención de Aguascalientes. Más tarde aparece reformando la educación nacional al lado de Álvaro Obregón. La Revolución Mexicana tuvo diversos matices. Entre las diferentes vertientes, la de Vasconcelos tiene un toque especial de originalidad. Vasconcelos era un intelectual revolucionario, pero no experimentaba con los intentos de la Internacional Socialista de implantar la lucha de clases y apoderarse de los medios de producción y de las clases trabajadoras en todos los países a donde se extendía. No es, pues, Vasconcelos un revolucionario internacionalista y antinacionalista, como lo hubo muchos, como lo fue quizá los Flores Magón.
Vasconcelos convenció a Álvaro Obregón de fundar la Secretaría de Educación Pública, convencido de que la verdadera revolución se da en la cultura y en la civilización. La revolución no debe confundirse con un desquite, y por eso solo los libros sacarán al pueblo de la barbarie. Vasconcelos fue un auténtico revolucionario, más que los revolucionarios que terminaron enquistándose en el gobierno, al grado que los denuncia por traicionar los principios que dieron origen a la Revolución Mexicana. Vasconcelos no buscaba el poder totalitario como Calles, ni buscaba, como Benito Juárez o Lázaro Cárdenas, comprometer la soberanía, los recursos naturales y el territorio nacional a beneficio de una oligarquía norteamericana. Vasconcelos habría mostrado una postura siempre en contra del oficialismo demagógico y en pro de los valores revolucionarios iniciales. Por ello, él fue entre los intelectuales mexicanos uno de los principales opositores a la socialización de la educación en México, afirmando que el comunismo en México solo puede significar barbarie y que Marx y Lenin nunca podrán simbolizar el anhelo de superación moral y espiritual y nunca podrán sustituir a Jesucristo. En un mensaje a la juventud mexicana, sostuvo que delante de nosotros muchos viejos sistemas se hallan en bancarrota. Doctrinas que parecían perdurables. Antonio Caso y José Vasconcelos fueron firmes defensores de la autonomía universitaria y de la libertad de cátedra. La Universidad Nacional logró la autonomía, al menos académicamente y en la estructura administrativa, y que no estuviera a merced de la ideología que profesan los gobernantes o funcionarios que asumen la responsabilidad de dirigir la educación. Pero la segunda universidad más importante del país, la Universidad de Guadalajara, había sido clausurada porque los estudiantes sostuvieron una oposición para que se respetara la libertad de cátedra y la autonomía, y se les negó. Después de que el mismo gobierno cardenista rompe con el principio constitucional de laicidad de la educación, manipulando a diversos sectores para imponer la educación socialista basada en los principios del materialismo marxista, una considerable movilización en Guadalajara llevada a cabo un domingo 3 de marzo en 1935 desembocó en el sacrificio de José López, Salvador Torres y Crescenciano Núñez, conocidos como los mártires de la libertad de cátedra y autonomía universitaria. Durante el largo conflicto, el mismo gobierno rompió con el principio de gratuidad de la educación, negando la reapertura de la Universidad de Guadalajara y obligando a los jóvenes estudiantes y profesionistas a fundar la primera universidad particular y realmente autónoma en nuestro país, al decirles el mismo gobierno a aquellos estudiantes que si quieren una universidad que sea libre, háganla, pero con sus propios recursos. Al ver que la naciente Universidad Autónoma de Guadalajara retomaba los principios filosóficos en los que se basaba la educación vasconcelista, aún a pesar de los obstáculos que puso el mismo gobierno, José Vasconcelos la honró con el título de ser el milagro cultural de América, y a la cual también le dio escudo y el lema Ciencia y Libertad a esta casa de estudios. Escudo que, como el que él mismo diseñó para la Universidad Nacional, representa a la América mestiza, hispana e indígena. Sobre los calificativos de hispanista e indigenista, Vasconcelos plasmó uno nuevo: la mexicanidad. No podía concebir a México como un mosaico de tribus o sectas dispersas, desintegradas, y actuó por una verdadera inclusión, una incorporación integral del indígena, como lo iniciaron los misioneros del siglo XVI. Y es que para Vasconcelos, mientras exista la disparidad, la pobreza, la ignorancia
mientras el indígena no tenga la oportunidad de integrarse cabalmente a la civilización actual, no podremos hablar de una verdadera nacionalidad mexicana. Nuestras tradiciones se nutren con mucho del legado artístico y cultural de los pueblos indígenas, pero querer fomentar sus dialectos y revivir ceremonias con disfraces pseudoautóctonos, sin un contenido ni un real objetivo de fomento de la unidad e integridad nacional, no lo hace el indigenismo, como lo hace el indigenismo promovido por los movimientos del New Age, solo es performance o una expresión artística más, pero no es amor hacia nuestras raíces. Tolerar el separatismo de los municipios autónomos, por no decir independientes, como está ocurriendo ya en el sureste mexicano, con el pretexto de reparar así los abusos en sus derechos y la marginación a la que han sido orillados a causa de las malas políticas agrarias y sociales, es ayudar aún más a la política exterior imperialista que desde Poinsett interviene decisivamente para mantener a los mexicanos cada vez más desunidos. Antes que Freire, el maestro Vasconcelos ya advertía la importancia de visibilizar a nuestras culturas ancestrales, de ver la importancia que tiene rescatar nuestra propia cultura desde sus raíces, sin negar su paso y transformación hasta la época actual. Él decía: ¿dónde podremos encontrar nuestra confianza en la propia raza, en nuestro propio pueblo? El orgullo que se necesita para levantar las obras. ¿Cómo podremos creer en nosotros mismos si comenzamos negando nuestras raíces y vivimos en el servilismo de imaginar que todo lo que es cultura debe tener la etiqueta de importación reciente, como si nada valiesen los siglos que se han acumulado en este suelo? Es verdad que México está conformado de muchas culturas, que hay una grande y valiosa variedad de etnias con rasgos culturales propios. La diversidad es valiosa en la educación y tiene su fundamento en que cada alumno es un ser único e irrepetible, pero todos compartimos la misma naturaleza humana, una naturaleza completa, compuesta, imperfecta y social. Así como hay elementos culturales, históricos y sociales que identifican a una familia, a una comunidad, a una institución y en general a cualquier organización, así también hay un común denominador para esa gran sociedad que se llama nación. La identidad nacional no se basa en la pertenencia a una u otra etnia. La identidad nacional no implica que todas las personas sean iguales. La identidad nacional tiene su fundamento en el orden y la unidad. Se basa en el sentido y la conciencia del bien nacional, la conciencia de un fin común como nación, la conciencia de que cada hombre y cada mujer, con su trabajo, con su talento y desempeño, contribuyen a construir la grandeza de México. Mientras que para la nueva escuela mexicana, el multiculturalismo es un racismo que mantiene las diferencias asentadas en el privilegio de su posición universal. Para Vasconcelos, la escuela tiene por fin eliminar las barreras que impiden al indígena y a todas las personas a incorporarse a la civilización, pues no hacerlo es permitir otra forma de marginación y exclusión. Los mexicanos de hoy, indígenas o no somos ni los españoles ni los aztecas que lucharon entre sí al encontrarse aquellos dos mundos en el pasado. Jaime Torres Bodet
dejó plasmada esta idea en Tlatelolco en una placa que recuerda el lugar del último enfrentamiento entre Cuauhtémoc y Hernán Cortés. No fue triunfo ni derrota, fue el doloroso parto del pueblo mestizo que es el México de hoy, y por el cual debemos todos poner nuestro esfuerzo con la esperanza de legar a nuestros descendientes un mejor mañana. Esta sala de conferencias lleva el nombre de Miguel León Portilla, estudioso de los pueblos prehispánicos y defensor de los derechos de los pueblos originarios, famoso por su versión de los vencidos. Afirmaba que la real identidad del pueblo mexicano reside en su mestizaje, el ser un pueblo nacido del encuentro de dos mundos. En cambio, la nueva escuela mexicana, bajo la perspectiva de Freire, busca replantear la identidad nacional, replanteando lo común de los mexicanos como la aspiración emancipadora, es decir, liberadora, o más bien desunificadora, por no decir destructora, o deconstructora, como dicen ellos, de los valores identitarios. Dicen que lo que unifica hoy es la democracia y los valores que, aunque no sean de la mayoría, se le impongan por medio de ella a la mayoría. Y eso es tiranía. Ante esto, José Vasconcelos definió también con precisión la misión unificadora que la escuela tiene en la sociedad. Para Vasconcelos, la escuela tiene la función de dirigir y conservar la cultura, unificar la conciencia nacional, regular la actividad del pueblo y preparar la aristocracia del espíritu que aconseja y dirige los destinos patrios. En Vasconcelos hay el ímpetu creador que debe distinguir a todo maestro. Al recorrer su obra filosófica se va asomando su pedagogía, y es en The Robinson Odiseo donde expone su pedagogía estructurativa, que es una visión integral de la educación. En ella narra la tarea que un filósofo tuvo que sobrellevar cuando el destino lo llevó a emprender el desafío de educar a su pueblo. Consideraba que la educación conforma el desarrollo del niño y que es necesario identificarla con un sistema filosófico. Es decir, el objeto de la pedagogía es armonizar la enseñanza a un concepto dado de vida. La tarea del educador consiste en despertar la conciencia del educando y aún en creársela si no la tiene despejada. Pero la finalidad suprema de la educación es el parto del alma. El educador no debe descuidar la técnica que resuelve los problemas menores como alimento, vivienda, comodidad, etc., pero con la condición de que nada de esto robe la parte esencial del esfuerzo dedicado a los fines mayores. La extrema pobreza no produce revoluciones, sino esclavitud, y la esclavitud siempre es producto de la ignorancia. Vasconcelos se adelantó a las teorías constructivistas y no restaba a su vez la autoridad al maestro. Según Vasconcelos, el maestro debe saber que por muy excepcional que sea su alumno, fatalmente tendrá que recorrer caminos trillados. Mientras más genial sea el alumno, mayor necesidad habrá de disciplinarle los impulsos y de enriquecer su instrucción. Si la misión del maestro es inventar, pues más urgente es advertirle a su alumno de lo que ya está inventado. El papel del maestro es el de guía, más bien que el de simple facilitador o ayudante de laboratorio reducido a registrar los pequeños reflejos del educando. Su magia consiste en juntar en síntesis viva la tradición y el impulso, el folclore. Cuando éste viene a expresar los valores sublimes de una cultura, no está reñido con el progreso, ni en lo económico, ni en lo material, ni mucho menos en lo espiritual. La labor del maestro es insustituible. El error de muchas escuelas nuevas es creer que es posible la eliminación del maestro, sobre todo actualmente con el avance tecnológico. Buena parte de la rebelión escolar contemporánea depende de la poca estima social que se le otorga al magisterio. A la escuela hay que otorgarle todos los requisitos de la ciencia, conciencia y conducta
que son necesarios para restablecerle su autoridad. Para él, la universidad tiene la finalidad de robustecer las humanidades y dirigir la opinión ilustrada de la nación. También se adelantó a la nueva escuela mexicana al rechazar las teorías utilitaristas y pragmáticas de Dewey, que desde Estados Unidos convertían a las escuelas en fábricas de entrenamiento, como se le ha querido reclamar a los modelos que ellos llaman neoliberales, basados en desarrollo de competencias. Vasconcelos infundió una esperanza de edificación nacional, con un discurso que pronunció el Día del Maestro en 1924, pero que pareciera que lo estuviera diciendo para los maestros de hoy. El maestro está llamado a papel decisivo porque posee las dos virtudes fundamentales, ilustración y abnegación. De momento el maestro carece de fuerza, pero posee ya todo lo que es necesario para conquistar el porvenir. El maestro vive en estos instantes su época heroica, no se le toma en cuenta, no es dueño del momento, pero el momento va sin rumbo, como presa ruin que se disputan los mediocres. Si persevera y cumple de veras su misión moral, tarde o temprano el maestro reemplazará en el mando al soldado y entonces empezará a civilizarse en México. No dejéis pues caer las manos en señal de impotencia, ni el pensamiento se doblegue ni la virtud se rinda. Las armas nobles conquistan los fines eternos. El buen maestro tiene que poner la confianza en la generación venidera, si la actual la ve perdida. El buen maestro, aunque carezca de fe, ha de inspirarse en una especie de sentido de limpieza que condena la mentira y repudia la maldad. No hay más que dos clases de hombres, los que destruyen y los que construyen. Y solo hay una moral, la antigua y eterna, que cambia de nombre cada vez que se ve prostituida, pero se mantiene la misma en esencia. Constructores y destructores, consumamos la reforma de la enseñanza de la moral y de la historia conforme a estas dos categorías. No se trata de una tesis irreal, sino muy humana y práctica. No exige santidad, pero sí obras útiles. Si el gobierno no es sacerdocio, debe ser por lo menos servicio. Levantaremos así el ánimo público a la contemplación de los valores auténticos, que la escuela deseche las falsas etiquetas de la política militante. Nada importa titularse liberal o conservador, radical o bolchevique. Lo que interesa es distinguir al que sabe del que no sabe, al que edifica del que derrumba, al que crea del que destruye. La historia olvida las palabras, pero atiende a la magia de las obras. Hace de la educación una cruzada y un misticismo. Sin fe en lo trascendental, no se realiza obra alguna que merezca el recuerdo. Proclamar la verdad a la faz de los que apoyan su dominación en la mentira es función del maestro más gloriosa aún que la del héroe. Malaya el que busca complacer al malvado en vez de denunciarlo. Dichoso el que ve hundirse su barca en mares de traición y de cobardía y no desiste de condenar la injusticia, el error y el engaño. Lanzada a la lucha, la verdad no puede ser serena, debe ser agitada como la tempestad y luminosa como el relámpago, firme como el rayo que derriba las torres de la soberbia del mundo. Hoy el patriota podrá contemplar estas reuniones de maestros, sintiendo que su pecho se hincha de júbilo, porque ya se inicia en forma de lucha, la lucha que parece eterna e insoluble, porque sin embargo deberá tener un fin glorioso, porque es la lucha milenaria del bien contra el mal, de la verdad contra el error, de la luz contra las sombras. En conclusión, nuestro país
se ha ido forjando a través de grandes revoluciones que han marcado la vida y la idiosincrasia de todos los pueblos de esta nación. Si volvemos a preguntar a la Secretaría de Educación Pública, ¿por qué buscar en Freire y las pedagogías del sur el fundamento de la unidad nacional para la nueva escuela mexicana? Pareciera que lo que se busca es hacer del magisterio un ejército de mercenarios. Dirán muchos que esto es muy exagerado, pero no lo digo yo, lo dice el mismo Freire con su pedagogía crítica formulada para crear cuadros revolucionarios. Al maestro actual se le ha desfigurado su misión, la cual ya no es iluminar mentes y formar almas. Se le ha hecho creer al maestro que su tarea es obtener resultados con sus alumnos, como si se tratara de servicios de comida rápida. Se le ha quitado al maestro la idea de que su misión es una obra de esperanza. Agustín Basabe, en su apología de Vasconcelos, nos dice que en los últimos años de su vida fue reprobado por los corruptos de la revolución, cuando sus postulados filosóficos son de un nacionalismo auténticamente mexicano, como se le comprueba por muchas de sus obras, siendo considerado uno de los restauradores de la filosofía y de la cultura en México. Gran ejemplo de honradez intelectual y moral fue Vasconcelos al repudiar públicamente todo lo que en sus obras y en sus palabras se oponga a la doctrina de la Iglesia. Y es que algunos hombres, como seguramente sucedió a Vasconcelos, las pasiones y las luchas por la vida, así como las rebeldías de la razón y los sentidos, son conducidos algunas veces a la incredulidad y otras a los excesos. Pero como a todos ellos, a Vasconcelos le llegó su hora de la gran prueba, y las oraciones de su gran maestra, de su madre, que le enseñó desde niño, quedaron tan lúcidamente impresas en su inteligencia, en su sensibilidad, que lo condujeron hacia la práctica de la fe que él abrazaba. Lograr esto es la misión más noble de toda maestra y todo maestro: sembrar y cuidar, para que tarde o temprano cada niño y cada joven saque fuera la persona que en su interior está guardada. Por eso la educación nunca debe dejar de ser una obra de esperanza. Muchas gracias.